Cordial saludo, estimados compañeros y docentes. Mi nombre es Juan David Murcia. Pertenezco al grupo 61 del curso Sistemas de Comunicaciones. Esta es la sustentación del componente práctico, tarea 5, en donde pues tendríamos que primero hacer eh, la simulación en MATLAB de una señal de moduladores analógicos. En primera instancia vamos a hacer un modulador AM siguiendo eh, los parámetros establecidos para el diseño, que en este caso eh, A para mí vale 3 y B es equivalente a 63. Entonces, con base en esto, realizamos el montaje de primero el circuito en Simulink, eh, el diseño, perdón, en Simulink de MATLAB. En este momento estamos acá en el Simulink de MATLAB, donde podemos apreciar el circuito. Entonces aquí vemos la señal moduladora con los parámetros establecidos. 20 por 63 es la frecuencia en hercios, en kilohertz, y la señal portadora 600 por 63 kilohertz. ¿Listo? Entonces acá tenemos el índice de la modulación, y aquí nos muestra el resultado de la señal modulada. Entonces aquí vemos que es una señal modulada en muy buenas condiciones. Se ve aquí que es el 100% de la señal está modulada. Entonces digamos que es una señal acorde a lo que se necesita. Por otro lado, también se nos pedía que la hiciéramos al 50%. Entonces para esto lo que hacemos es cambiar el parámetro aquí y ponerlo, dividirlo entre 2. Dividirlo entre 2. Y acá ya nos va a aparecer en el scope, en el osciloscopio, la señal no tan bien modulada. Mire que ahí está la señal modulada al 50%. Digamos que hay unos picos que no están bien formados, y por lo tanto pues está ahí al 50%. Por último, teníamos que hacer la señal, modularla al 150%, eh, para verla sobremodulada. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicarla por 1.5, corremos en el programa y vemos que obtenemos una señal sobremodulada. Eh, Obviamente se ve un poco más en amplitud, gana mucho más porque está sobremodulada. eh, Llega casi hasta los 35, 30 y 32 en amplitud. Digamos que eso sería para las señales, para la modulación analógica eh, AM. Ahora vamos a ver el código en MATLAB. Este es el Simulink. Ahora vamos a ver el código en MATLAB. Entonces aquí vamos a ver el código en MATLAB, que básicamente nos muestra lo mismo. Definimos los mismos parámetros de la simulación, y lo que nos va a entregar es la señal moduladora y la señal portadora, obviamente con una mayor frecuencia, y aquí la señal modulada. También podemos hacer lo que hicimos en el Simulink para cambiar el estado perdón, el estado para verla demodulada o más baja, y para verla sobremodulada. Entonces mire que aquí ya es una señal que no está tan bien modulada, y para verla sobremodulada también hacemos lo mismo. Entonces,
Entonces aquí la figura 2 nos muestra una señal sobremodulada. Entonces miremos que la amplitud llega casi hasta los 32. Hasta los 32, ahí podemos ver un pico de la señal. Eh, y digamos que con esto terminaríamos la modulación analógica. Eh, ¿Qué es importante para la siguiente que nos pedían? Entonces aquí tomamos algunas capturas de pantalla de la señal modulada al 100%, al 50% y al 150%, una señal sobremodulada. Este es el código en MATLAB. Por otro lado, entonces teníamos que diseñar el código o por Simulink una, una señal, un modulador de frecuencia. Entonces, para el modulador de frecuencia, utilizamos el código de frecuencia y fase, utilizamos el código para calcular la señal modulada en FM. La señal moduladora es sinoidal con amplitud constante y una frecuencia varía de acuerdo a la amplitud de la señal. Primero se definen las frecuencias de la señal de la señal de mensaje y la señal portadora, así como las amplitudes máximas de ambas señales. Luego se define el número de muestras que se utilizan en la simulación y se genera un vector de tiempo para la duración de la señal. Y a continuación se calcula la señal moduladora. Luego lo que nos muestra es una gráfica. Entonces aquí ya vamos a verla directamente en MATLAB, cómo nos va a mostrar eh, la señal, la señal FM. Entonces aquí están los parámetros de la señal modulante. Entonces aquí teníamos con base en los mismos parámetros, pues aplicamos los mismos parámetros y las gráficas que obtenemos. Entonces aquí tenemos la señal modulante, la señal portadora y la señal modulada. Entonces, mire que ahí está modulando en frecuencia, las señales. Y podemos ver que cumple con lo que se pedía. Y por último, vamos a ejecutar el de fase, que básicamente es lo mismo, es muy parecido, lo que cambia es en el desfase, y ya no sería senoidal, sino cosenoidal, y vemos que eh, por los parámetros que aplicamos acá es un poquito más, por ejemplo, aquí está al 1.5, si lo podemos poner al 13, eh, también nos va a dar una señal, una señal modulada en fase, pero de menor capacidad. Entonces, aquí vemos que está bien. Lo único, como lo mencionaba, es que se desfasa, o sea, la diferencia entre la modulación de frecuencia y la modulación de fase es la fase que está, es decir, que puede ser que una sea cosenoidal y otra sea senoidal. Entonces, con esto comprobamos eh, el ejercicio realizado para la modulación analógica, eh, que era el objetivo de esta parte del trabajo. Muchísimas gracias por su atención y un cordial saludo.